con eso y déjame keynesiano para decir un poco de cada cosa. Vamos, ahí va. Bueno, iniciamos la tercera parte de la clase. Tenemos problemas tecnológicos, pero esta vez no fue problema, sino que el Zoom se cortó. No pagamos, entonces el Zoom se corta. Dale, seguí, José María, que se entendió. Bueno, entonces vuelvo a retomar, no sé si ya lo expliqué o no, pero no importa, porque más veces lo explicamos, además, porque la gente siempre que el estado de bienestar keynesiano se compone de políticas de bienestar que surgen en un momento histórico diferente a las keynesianas que surgen posteriormente. Las keynesianas, otras son políticas de bienestar sociales, de contención, que van a lo que se llama la distribución secundaria del ingreso, aquella que surge luego de la distribución primaria, que son las distribuciones de corte de mercado, ¿no? de económico. Entonces, Isuani marca muy bien cuáles son las herramientas del estado de bienestar y cuáles son las herramientas del keynesianismo, ¿sí? Por un lado tenemos 4 herramientas que son la prestación de servicios, la distribución de bienes, tenemos lo que se llamaría el control de la seguridad ambiental o de los ambientes de trabajo, ¿no es cierto? Y me estoy olvidando de una. ¿Cuál es? A ver, si ustedes saben. Prestación de servicios, distribución de bienes, control del ambiente. ¿Cuál es? A ver. Transferencias monetarias directas e indirectas. Muy bien. Por otro lado, en el keynesianismo, que después lo vas a explicar muy bien vos, tenemos el pleno empleo, ¿sí? Y después tenemos políticas fiscales, monetarias y crediticias, ¿sí? En el caso de las herramientas del estado de bienestar, va a decir Isuani que generan conciencia de derechos, se asimilan en el ciudadano, en su subjetividad, como un derecho inalienable. Por eso dice él que son rígidas, porque se hace muy difícil, aunque sea a una iniciativa liberal, sacar esas políticas porque ya están asimiladas como parte de los derechos de ciudadanía. Esto también va a ir variando de país en país. Por ejemplo, en Argentina, las políticas vinculadas a la universidad pública son fuertes en términos de conciencia de derecho, cosa que no ocurre en otros países, ¿no? En otros países de América Latina, esta herramienta que llamaríamos del estado de bienestar no se ha asimilado o no se ha desarrollado como para que en esos países los ciudadanos consideren que el acceso a la universidad pública y gratuita y masiva sea un derecho inalienable a la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, tenemos las prestaciones de servicio, que puede ser la educación, la salud, algún otro servicio particular. Tenemos los bienes que se distribuyen, se pueden distribuir bienes quizás en momentos coyunturales de alguna emergencia, pero también se pueden distribuir bienes como por ejemplo las vacunas, ¿no es cierto?, de forma regular y continua. Las transferencias monetarias directas e indirectas son las directas, aquellas que se ponen dinero en el bolsillo de los ciudadanos, ¿sí?, como puede ser la asignación universal por hijo, y las indirectas son aquellas que se dan en forma de subsidio, ¿sí? Se subsidia el transporte, entonces indirectamente el valor del viaje es menos de lo que marcaría las relaciones de mercado, con lo cual se está subsidiando la fuerza de trabajo cuando la fuerza de trabajo tiene que desplazarse de un lugar a otro a través del transporte público, por ejemplo. Y el control del medio ambiente tiene que ver con esas regulaciones y la capacidad del Estado de controlar que en los ámbitos de trabajo se cumplan las normativas legales de los derechos laborales asociados a la seguridad laboral, por ejemplo, ¿no? Hice rápido, ¿no? Volvemos a decir, una surge en el siglo XIX con el canciller Bismarck, que da el puntapié inicial, y las otras surgen a partir de la crisis del 30 en Estados Unidos, ¿sí?, lo que se va a llamar luego el desarrollo keynesiano del capitalismo, ¿no? Eso que llama Offe la politización de la economía. ¿Por qué? Porque en la economía aparecen principios de regulación que no son estrictamente de mercado. Me parece que vos ibas a desarrollar un poco. Sí, está perfecta la síntesis. Entonces, así, pongamos entonces lo que es específico del estado de bienestar es su origen histórico, fin del siglo XIX, el último tercio, con el canciller Bismarck, generan políticas
son políticas rígidas porque generan conciencia de derecho. Como decía vos recién, no es fácil privatizar la educación. Es decir, mañana un gobierno liberal dice la educación pública deja de ser pública y pasa a privatizar, tenemos a todas las mami en Plaza de Mayo, digamos. No va a ser tan fácil porque generó conciencia de derecho. Es un derecho inalienable en la subjetividad de los argentinos y la educación es pública. O laica, bueno, lo que fuera, pero pública sobre todo. Después dijiste las herramientas, que dijiste las transferencias monetarias directas e indirectas, muy interesantes las indirectas porque son difíciles de ver y siempre están en discusión. Y por supuesto el control. Cuando decías el control de higiene y seguridad. Sí, claro. Que son difíciles de asimilarse, pero son muy fáciles de retirar también. Claro, son fundamentales. Cuando vos dijiste recién lo del control de los lugares de trabajo, yo pensaba en los talleres clandestinos de la ex primera dama, ¿no? De Juliana Aguada. Ahí el Estado no entraba para controlar las condiciones de cumplimiento de las leyes laborales y de la higiene y la seguridad de los lugares de trabajo. Bueno, la otra gran pata de todo esto es lo que Ofe, como decías recién vos muy bien, es digamos, la introducción de la lógica estatal en el mercado, es el keynesianismo. El keynesianismo nace con la crisis del 29. John Maynard Keynes era un economista inglés brillante que venía desarrollando toda su teoría cerca de la década del 20 y la década del 30. Su libro fundamental, nunca me acuerdo el nombre, es el empleo, el dinero, no me acuerdo el nombre nunca, sale en el año 36. Eso yo lo digo, ¿por qué? Porque si ustedes miran los medios, van a encontrar a un salvaje como Milley que dice que Keynes no tuvo nada que ver con la solución de la crisis del 29 porque su libro sale en el 36. Pero eso es un absurdo, porque que su libro sea publicado en el 36 no significa que Keynes no era ya desde antes, a fin de la década del 20, un economista muy escuchado en Inglaterra, con papers, con investigaciones, por supuesto. ¿Qué es en sí el keynesianismo? Como el Pepe decía recién, es la generación de pleno empleo. Si el objetivo final del keynesianismo es el pleno empleo. ¿Por qué? Porque la crisis del 29 significó la existencia de un enormísimo, gigantesco ejército de reserva, muchísimos desempleados en todo el mundo, hasta en el mundo, no solamente en América Latina, sino también en el mundo, lo que se llama el mundo civilizado, en Europa, en Estados Unidos sobre todo. El crack del 29 significó quiebre de numerosas empresas y enorme crecimiento del desempleo. Entonces Keynes dijo, esto es un tema de demanda, no es un problema de oferta. No tenemos demanda porque la gente no tiene cómo comprar. Demos empleo. Entonces, lo que hace es el Estado aparecer en un rol que va a ser después muy discutido por el liberalismo, que es el rol empresarial. El Estado generando empleo. Y nosotros siempre con Pepe contábamos cuando dábamos clases juntas esa metáfora keynesiana que en realidad nunca pasó, que es que la productividad de ese trabajo no interesa. Entonces se decía que Keynes apoyaba eso, no es cierto, pero se decía que él quería una cuadrilla que el lunes, miércoles y viernes hiciera un pozo y otra cuadrilla que martes, jueves y sábado la tapara. Entonces, al final de la semana, el día domingo, no teníamos nada. La productividad era cero, porque los pozos no había nada hecho. Productividad cero. Pero la cuadrilla de los lunes y la cuadrilla de los martes recibía un salario por ese trabajo. Entonces, podía incrementar la demanda. Podía demandar bienes, que antes no podía porque no tenía salario. Entonces, supónganse que nosotros teníamos una fábrica de zapatillas llena de zapatillas porque nadie las compraba y un montón de trabajadores en la calle que no tenían cómo comprarlas. Le damos empleo a esos trabajadores que barran las plazas, que pinten escuelas. No interesa la productividad de este trabajo, sino lo que interesa es la demanda efectiva. Ese trabajador empieza a recibir un estipendio, con ese empieza a comprar zapatillas. Cuando baja la cantidad de zapatillas, el capitalista que la fabricaba vuelve a tomar a ese empleado que hacía la cola para tomar sopa o hacía cuadrillas, hacía pozos o pintaba cordones, o hacía cordón cuneta, o hacía obra pública, hacía puentes a ese trabajador, porque ese trabajador ahora lo puede emplear la empresa privada y desaparece del empleo público. Por eso esta comparación con la anterior son políticas flexibles, no rígidas, no generan conciencia de derecho. Se aplican de acuerdo al momento del ciclo capitalista. Con el ciclo capitalista se produce una recesión gigantesca, como puede ser la crisis del 29, se aplica las políticas, el menú de políticas keynesianas, que no son solamente el pleno empleo, pero que es la más importante de todas. La otra, como decía Pepe, la más famosa son el impulso al crédito.
ese dueño de la fábrica de zapatillas necesita capital de trabajo porque por más que empiece a vender zapatillas, tiene que salir a fabricar. Para fabricar necesita crédito. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Es subsidia la tasa de interés. En la Argentina, en el gobierno de Cristina, hubo una línea del Banco Nación que se llamaba línea del Bicentenario, si no me equivoco, sí. Crédito del Bicentenario que pagaba una tasa anual del 20%, con la inflación era del 35%, supónganse. Esa diferencia para el banco la absorbía el Estado. El Estado pagaba ese diferencial de tasa de interés. Lo que hace entonces el Estado es subsidiar la tasa de interés. De esa manera se abarata el crédito de tal forma que hay capital de trabajo. Y con esas herramientas, estimulación de la demanda por generación de empleo y estimulación de la oferta por mejora de la política crediticia, se arma el keynesianismo, que en realidad después converge con las políticas de bienestar en la segunda posguerra y se transforma en el conocidísimo Estado de Bienestar keynesiano o EBK, donde tenemos las dos lógicas, la lógica del Estado de Bienestar y la lógica del Estado keynesiano, que confluyen. Pero las keynesianas son cíclicas, no generan conciencia de derechos, son del perfil económico, como las otras eran las de Estado de Bienestar, de perfil sociopolítico. Aparecen después de la década del 30 y se fortalecen a partir del 35. Y bueno, tiene esas herramientas que ya describimos quizás un poco rápido, pero que leyendo el texto se va a entender. Y bueno, y a partir de allí van a confluir las dos lógicas. Sí, José María. Alberto, yo te quiero hacer una aclaración. Que las políticas keynesianas sean económicas y las de bienestar sociales no quiere decir que las políticas de bienestar tengan consecuencias a largo plazo económicas y las keynesianas tengan a largo plazo, o quizás no tan a largo plazo, sociales. ¿Por qué? Pues las políticas keynesianas pueden producir cohesión social inmediatamente, ¿sí? Por ejemplo, manteniendo cierto tipo de cambio, vos evitás que se disparen los precios. Entonces, tiene consecuencias sociales, ¿sí? Evitás que la canasta familiar se dispare y contenés socialmente. A su vez, las políticas de bienestar en el mediano y largo plazo también tienen consecuencias económicas, ya que, por ejemplo, las transferencias monetarias directas e indirectas impactan en el bolsillo del trabajador o de la familia del trabajador o del que está sin trabajo, y ese trabajador o ese desocupado puede seguir consumiendo, puede seguir participando del mercado y manteniendo un cierto nivel de actividad dentro del mercado interno, ¿no? Que es algo económico. Entonces, digo, no son separables a la hora de entenderlas, estudiarlas y distinguirlas, pero no a la hora de la realidad donde se entrecruzan, como ya lo venimos charlando. A la hora del análisis, ¿no? A la hora del análisis de la disección taxonómica, podemos diferenciarlas, pero lógicamente las dos lógicas se cruzan. Tanto que se cruzan que después confluyen y, como decís vos perfectamente, el estado de bienestar impacta en lo económico y las políticas keynesianas impactan en el bienestar. Por supuesto, está clarísimo. Yo, con la transferencia monetaria directa de la asignación universal por hijo, logro que la economía se mueva porque por esa plata va directo al consumo de alimentos. Por supuesto, entonces, y un impacto económico. Y yo con la generación de empleo tengo un impacto social tremendo, porque en vez de tener un desocupado haciendo la cola para recibir alimentos, tengo una persona que puede alimentarse por su propio medio, ni hablar de la dignidad que eso significa. Podríamos retomar a Ofe al final. Lo que va a decir Ofe es que esta lógica de Estado de bienestar keynesiano, en los 30 años de vigencia, desde el 45 al 75, en realidad, en el 79 asume Thatcher y en el 81 Reagan, que son los 2 años en los cuales, los 2 hitos políticos más importantes de la aparición del espíritu liberal que va a ir en contra del Estado de bienestar keynesiano, por una frase que hablamos, que siempre repetimos nosotros, José María, que es: lo que ocurre es que dicen ellos es que a precio cero la demanda es infinita, ¿no es cierto? No hay límites para la demanda social, no hay límites para el estándar de disabilidad. Una sociedad que al principio del siglo peleaba por las 8 horas no se imaginaba que necesitaba un ambiente sano. Y hoy, en cambio, está en la conciencia de todo el mundo un ambiente sano. ¿Y quién tiene que lograr que el ambiente sea sano? El Estado. O sea que el gasto fiscal, el gasto público del Estado va a una demanda interminable. Porque si antes no tenía que resolverlo, ahora cada vez tiene que resolver más problemáticas con los mismos ingresos. Y bueno, lo que va a decir Ofe es que esta crisis está agotado,
es una visión bastante pesimista para mi entender y muy ochentosa, digamos, muy en esa, ¿no es cierto?, en esa atmósfera de donde va a terminar el socialismo real a fin de esa década del 80 y donde se acaban un poco las utopías, ¿no es cierto, José María? Como que para historiadores, sociólogos, es el fin de la historia, el fin de la utopía y el fin de la rebeldía. Entonces es muy fácil decir, y muy lógico decir en ese momento, esto que fue una especie de, digamos, humanización del capitalismo, si querés, que permitió que las clases, que la clase social, las clases dominantes mejoren sus ingresos. Bueno, cuando se acaba la utopía política del socialismo real, es muy fácil entender que esta lógica, cuando los ataques están fuertes, ¿no? Como Thatcher, que dice que la sociedad no existe, es una acumulación de consumidores, y todos los ataques que sufren Bueno, las políticas de bienestar. Es una buena frase, ¿no?, para la clase, bueno, la clase próxima, que es vamos a hacer sobre el liberalismo, ¿no? La próxima. Clase sobre el liberalismo, podríamos empezar con esa frase de Thatcher, ¿no? La sociedad no existe. Sí, sí, la sociedad es buenísima. Entonces, ¿qué va a decir el amigo Ofe? Va a decir que en esa lógica depresiva, a mi entender, pesimista, dice el Estado keynesiano, de bienestar keynesiano, es una lógica líquida, terminada. Y yo podría contestarle a Ofe hoy, seguramente estará de acuerdo, que la primera década del siglo XX en América Latina, que es la década que nosotros, que yo estoy utilizando un acrónimo para llamarla, la década del CINAL, que es el momento en el cual el ciclo de impugnación del neoliberalismo en América Latina, CINAL, la tomé prestada, pero es muy buena, porque dice, ¿de qué estás hablando? Y hablo del ciclo en el cual el neoliberalismo fue impugnado en América Latina. El momento de los gobiernos de Evo, de Cristina, de Bachelet, de Correa, de Lula, de Dilma, de Chávez. En esos momentos fue claramente el Estado de Bienestar keynesiano volvió a resurgir, sobre todo en las políticas keynesianas. Pero vamos a Ofe, dejemos la discusión y la polémica. Ofe dice que esto está liquidado porque la demanda es infinita, porque el Estado de Bienestar keynesiano genera inflación, y describe dos fenómenos que son muy notables, que dice: el Estado de Bienestar keynesiano desincentiva la inversión porque disminuye el riesgo. ¿Por qué? Porque siempre interviene. Entonces, el capitalista sabe que en algún momento o le van a poner la ley de quiebras, o le van a poner un blanqueo con Argentina, o le van a poner una moratoria para sus impuestos, entonces va a poder salvarse siempre. Esa rutinización de la actividad estatal es lo que disminuye la voluntad de inversión, porque disminuye como disminuye el riesgo, bueno, entonces aparece menos voluntad de inversión. Y a su vez dice, desincentiva el trabajo. Eso es notable, ¿no? Él dice, la existencia de los seguros de desempleo tan altos provocan el aumento del salario mínimo, y también desincentiva a los trabajadores a la búsqueda de trabajo, porque si pueden cubrir sus necesidades básicas con el seguro de desempleo, dejan de buscar trabajo y se hace más rígido el mercado de trabajo, porque quienes buscan trabajo buscan salarios por encima del salario del seguro de desempleo, ¿no es cierto? Eso hace que, bueno, tristemente, podemos decir, eso lo plantean los ruralistas. Los ruralistas plantean que no se consigue trabajo golondrina porque les sale más barato quedarse en su casa con el plan que ir a trabajar al campo, ¿no? Sí, ahí culturalmente en la formación de todo esto, ¿viste? Lo que es una realidad es que se rigidiza, es una realidad, se hace más rígidos, eso es más europeo que aquí, ¿no? Se rigidiza el mercado de trabajo porque por la búsqueda de un salario mínimo más alto. Son epifenómenos que no nos impactan a nosotros. Pero que Ofe describe, dice, la lógica de esta bienestar keynesiana está liquidada o está en retirada porque desincentiva el trabajo y desincentiva la inversión. Entonces, está tratando de reubicar las cosas en ese momento histórico. Perfecto. Bueno, sí, sí, sí. No te escucho, pero sí. Sí, sí, sí. Dale. No, ahora sí me escuchás. Nos despedimos entonces, ya se quedó más o menos dado el tema. Son 3 videos, espero y rezo desde aquí que los 3 videos se hayan podido compaginar y lo que se llama, no sé cómo se llama, no sé,
una cosa que hace la máquina que yo no la entiendo. Bueno, en un minuto te cuento qué pasó. Muchas gracias a todos, disculpen los problemas tecnológicos y sepan apreciar la pasión que ponemos a esta clase, pues son temas que a nosotros se nos va la vida en esto y se nota, ¿no es cierto?